Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Que bien, me alegra mucho que estemos bien, que estemos aquí otra vez y ya se huele a vacaciones, ¿no? Algunos dicen los hijos, nosotros no, pero bueno, por lo menos cambia un poco la dinámica familiar y espero que algunos tengan sus días de descanso, de disfrute familiar, de compartir juntos. Hoy vamos a hablar acerca de seguridad digital, vamos a hablar acerca del cuidado principalmente de nuestros adolescentes. Así que el enfoque de la plática vamos a decir que va a estar girando alrededor de la vida de nuestros adolescentes, su comportamiento digital y el acompañamiento que nosotros les damos a nuestros adolescentes en casa. ¿Qué pasa si usted está aquí esta mañana y no tiene adolescentes sino niños menores de 13 años de edad que todavía están en etapa primaria? Tal vez interprete al escucharme hablar de esta manera que esta plática no es para usted. No, no es el caso. No se levante, por favor, no se vaya. ¿Por qué razón digo que no lo haga? Porque esta es entonces una plática preventiva para usted. Lo está ayudando o la está ayudando a que cuando llegue esa etapa en su vida, que sus hijos sean adolescentes, ya tenga entonces el conocimiento, haya reflexionado, haya meditado al respecto y se haya preparado inclusive en términos digitales para acompañar a sus hijos en toda esta transición que eventualmente ocurrirá, que para ellos será mucho más fácil cuando pasen de las etapas más tempranas a la adolescencia y que para nosotros suele ser un poco más difícil el acompañamiento, la supervisión y que por eso es bueno preventivamente prepararnos, escuchar, reflexionar al respecto. Así que si usted es papá, mamá de primaria, este tema también es para usted, aunque definitivamente lo vamos a estar abordando desde el enfoque de la adolescencia, sobre todo porque se hace necesario en un mundo en el que las estadísticas aumentan cada vez más, donde se habla de depresión generada por el consumo de redes sociales, el efecto que estas tienen en la vida de nuestros adolescentes y que quizás sea el caso inclusive en medio de nuestra comunidad. Se habla de casos de violencia generada por comportamiento digital, de mal uso de la información, de consumo inapropiado y por otra parte inclusive las estadísticas aumentan en el caso de suicidios y de homicidios generalizados o quizás relacionados con consumo digital. Todo esto ha generado inclusive que los países y organizaciones internacionales influyan en los países para que se creen regulaciones. Y no sé si están enterados, pero tengo alguna información relacionada con las medidas que ya en algunos países se han comenzado a tomar desde el año anterior y que en otros comenzarán a suceder en este año. Por ejemplo, aquí tienen estos dos países, Australia y Francia, tomando medidas desde el 2025, en el caso de Australia, a partir de septiembre de este año en curso 2026, en el caso de Francia, donde se va a estar regulando el uso de redes sociales para los adolescentes menores de edad y que puedan tener el consumo y el uso de redes sociales a partir de los 15 años en el caso de Francia y 16 años en el caso de Australia. La pregunta es, bueno, ¿para qué hablar de estos países y de los que también voy a compartir a continuación si no es el caso? Estamos en México, ¿no nos afecta a nosotros? Pues creo que sí. Y tenemos que pensar al respecto. Número uno, el consumo hoy digital está globalizado, así que muchas veces sus hijos se van a ver restringidos de usar o de consumir información que proviene de estos países, tanto de Australia, de Francia, de España, de Dinamarca, que de hecho no son los únicos. Les comparto como un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel global de países tomando medidas con respecto a cuándo debe ser la edad apropiada para comenzar a consumir redes sociales y tener inclusive un comportamiento digital, y como vemos coincide entre las edades de 16 a 15 años. ¿Cómo afecta eso a nuestros hijos en este lado del mundo? Que mucho de lo que ellos van a consumir se lo van a restringir, porque los algoritmos y los filtros que se están estableciendo son cada vez más precisos para encontrar la edad del consumidor, del usuario, y restringir cuando estos no tienen la edad que estos países comienzan a exigir para tener el consumo de redes sociales. Se van a frustrar nuestros hijos y nosotros tenemos que acompañarlos en el proceso, pero además, eventualmente, si no ha sucedido aún, nuestros gobiernos en este lado del mundo en el que nos encontramos también comenzarán a mirar el comportamiento de otros países, de Europa, de otras partes del mundo, y dirán, nos toca a nosotros también tomar medidas y establecer estos límites y estos rangos de edad para el consumo de redes sociales e inclusive eventualmente de otras plataformas digitales. Y esto entonces de una forma u otra nos ayuda a nosotros como padres para poder establecer regulaciones en casa
pero a la misma vez levanta los niveles de frustración por parte de nuestros hijos, y tenemos que manejarlo con sabiduría en casa, de hacerles entender por qué se está haciendo, para protegerlos de una pandemia quizás global de depresión generalizada en la adolescencia por consumo exagerado e inapropiado de redes sociales o de plataformas digitales en general, para protegerlos de quizás depredadores y otros que están allí haciéndose pasar por adolescentes y no lo son, y que ponen sus vidas en peligro y la de toda una familia, y para protegerlos inclusive de su propia inmadurez, propia de la edad, debo decir, y valga la redundancia, que todavía ellos tienen y que no están preparados para el consumo de redes sociales y de material digital como deberían, y por eso se está haciendo esto a nivel de países. Ahora, no, el anterior todavía, Inge, un momentito. Ahora, si los países lo están haciendo, ¿cuán responsable entonces, más responsables debemos nosotros ser como padres a la hora de establecer regulación, acompañamiento y ayudar a nuestros hijos a tener un comportamiento responsable en el uso de redes sociales y en general en cuanto a su comportamiento digital? Si lo están haciendo los gobiernos y organizaciones internacionales, que son las que están influenciando en gobiernos como estos que hemos mencionado aquí y que están señalándose ahí en pantalla, eso quiere decir entonces que tiene que haber una conciencia no solamente a nivel global, de gobiernos, de entidades internacionales, sino principalmente nuestra como familia. Un sentido de responsabilidad, de acompañamiento, de supervisión, de estar presentes, de tomar acción y participación en la vida de nuestros hijos, porque ninguna de estas leyes podrán ser efectivas al final del día, con todas las multas que establezcan a los dueños de contenido y a los dueños de plataformas y de redes sociales. No se podrá esto del todo controlar si en casa no hacemos nuestra tarea y no acompañamos a nuestros hijos en este comportamiento digital que se vuelve cada vez más común. Algunas tendencias, ahora sí, ingeniero, algunas tendencias que emergen digitalmente hablando. En la primera, bueno, tenemos redes sociales cada vez más especializadas para adolescentes, y ahí tienen entre paréntesis varias de ellas. Quizás tomen una fotografía, no mía, sino de pantalla, para que puedan ustedes revisar con sus hijos, hablar del tema, o quizás en sus tiempos libres ver de qué se trata todas estas redes sociales y cómo pueden ayudar a que sus hijos naveguen digitalmente, quizás de una manera mucho más segura, mucho más protegida. Obviamente hay allí Roblox mencionado, Minecraft, que son muy usadas entre los más pequeños, TikTok, que es posiblemente la plataforma digital, la red social que más usan los adolescentes en el mundo entero, y Instagram, por supuesto, para adolescentes con controles parentales. Nos lleva a nosotros a entender que hay herramientas para nosotros ayudar a nuestros hijos y establecer regulación por ellos cuando ellos no tienen la capacidad de establecer una autorregulación, sino nosotros ayudarlos a que consuman en redes mucho más apropiadas para ellos. Por su parte, también aparecen juegos con microtransacciones y economías virtuales que están ayudando a que nuestros hijos se hagan responsables del manejo del dinero y de inversiones ya a nivel de plataformas virtuales, mientras están jugando sus propios videojuegos. ¿De qué se trata esto de microtransacciones? Es que pueden comprar y pueden mejorar quizás sus avatars, comprando, por ejemplo, mejores armas, mejores componentes, etcétera, etcétera, con dinero real, y de eso se trata. Pero eso implicaría que nuestros hijos tengan acceso a una tarjeta de crédito, que sea del padre o que ellos tengan, y eso trae un poco de controversia entre los padres de familia, sobre todo en familias mucho más convencionales y mucho más apegadas a las tradiciones, que dicen: no creo que nuestros hijos deberían estar haciendo este tipo de transacciones. Pero querido papá y mamá, estas son tendencias que están surgiendo ya, que están llevando a nuestros hijos a hacer presión en casa, de decir: no, yo quiero consumir lo que otros consumen, adquirir lo que otros adquieren. Y por ahí están obviamente los que dicen: bueno, esto crea un desfasaje entre la generación emergente de adolescentes, de unos que sí pueden y otros que no. Y por ahí los proponentes, los que defienden la idea, dicen: pero esa es la realidad del mundo en el que vivimos, donde las economías son diferentes y los poderes adquisitivos van a ser diferentes, y esto prepara a nuestros hijos para el mundo real. Así que hay todo tipo de opiniones, pero sin duda volvemos nosotros a ser los actores principales, los que vamos a decir sí o no a estas tendencias, regularlas, manejarlas en casa, o ayudar a nuestros hijos a entender por qué sí, por qué no, en el caso del contexto íntimo familiar de cada uno de los hogares que ustedes representan. Y obviamente están las plataformas de contenido efímero
y cifrado. Y esto se ve muy a menudo, por ejemplo, en Instagram, donde los jóvenes, los adolescentes, inclusive los niños que tienen acceso a estas plataformas, ponen una historia y esta historia simplemente dura algunas horas, un día, y cuando usted quiere regresar a ver lo que sus hijos están compartiendo o han hecho público, ya se desaparece porque es efímero, es simplemente algo que no está allí permanentemente. Hace poco inclusive dialogaba con una mamá sorprendida porque una amiga suya se acercó y empezó a hablarle acerca de su hijo con mucho conocimiento de caso, de tendencias, comportamientos, de inclinaciones que su hijo, esta mujer decía conocer, que sabía de él, como si la mamá estuviera enterada, y ella se sintió completamente afectada por esa conversación, porque dijo: ¿de qué hijo estás hablando? ¿Estás hablando de mi hijo? ¿Estás segura que estás hablando de mi hijo? ¿De dónde sacaste esa información? Y la mujer le dijo: ¿cómo? ¿Tú no sabes de lo que estamos hablando? No, tu hijo ha hecho público eso en sus redes sociales. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque mi hija está en su círculo íntimo. Y entonces entramos en esta realidad donde también hoy se pueden manejar las redes sociales, donde cierta información se comparte con ciertas personas y a otras se excluyen. Y en el caso específico que hoy les comparto, es bastante complicado porque este hijo decidió excluir a sus padres e incluir a los ajenos. Y esto nos habla a nosotros de situaciones preocupantes, donde si nosotros no estamos incluidos en el mundo virtual de nuestros hijos, eso habla también de que no nos tienen confianza para abrir sus corazones y hacer público lo que creen, lo que buscan, lo que desean, lo que ellos proyectan vivir inclusive, y quieren que otros lo sepan, con quienes se sienten más confiados, más entendidos, más apoyados, y no nosotros. Y qué triste para una mamá, para un papá, como el caso que acabo de mencionar, descubrir las preferencias de sus hijos, las tendencias, sus estilos de vida y sus comportamientos a través de terceros, porque son públicas en ambientes íntimos, pero públicas para terceros y no habladas y confiadas en casa. Y quizás eso nos lleva a la reflexión, aunque estamos hablando hoy de lo digital, nos lleva precisamente a entender que el mundo digital no se divorcia del mundo real. Y que los comportamientos en ambos mundos no separan las realidades humanas, sino que por el contrario muestran qué grado de comunicación, de intimidad, de cercanía tenemos a nuestros hijos, cuán cercanos ellos se sienten de nosotros o no. Y si nos excluyen de su mundo digital, en realidad lo que nos están diciendo es: no eres confiable para mí, no eres la persona que realmente creo que debe manejar esta información, no confío completamente en ti, mamá, no confío completamente en ti, papá. Es muy doloroso, pero es una realidad que se está viviendo todos los días y que entonces nos debe llevar a la reflexión, no de enojarnos con nuestros hijos, no de quizás quitarles el uso de las redes sociales si es el caso, sino por el contrario, entender a través del diálogo y de la comprensión por qué sucedió eso, por qué nuestros hijos nos perdieron la confianza, por qué incluyen a otros en su círculo íntimo virtualmente hablando y nos excluyen a nosotros. Y eso entonces realmente debería a nosotros llamarnos la atención. La siguiente, por favor. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar más bien, con la propuesta es mentoría estratégica versus supervisión estricta. ¿A qué me refiero con mentoría estratégica? Cambiemos el término y usemos entonces crianza estratégica. Recuerden que estamos hablando de adolescencia, ¿verdad? ¿Qué les dije al principio? El enfoque de esta plática va específicamente dirigido a padres de adolescentes. Y regreso al principio, por si alguien llegó después, papás de los niños de primaria, no se vayan, porque entonces sería una plática preventiva para ayudarnos a ustedes a cuando llegue ese momento. Pero si nos encontramos ahora mismo siendo padres de adolescentes, se supone que no solamente nuestros hijos se encuentran en una transición, nosotros también. ¿Estamos de acuerdo? Nuestros hijos se convierten en adolescentes sin darse cuenta. Entran a la adolescencia sin percatarse de lo que esto significa, los cambios que van a tener hormonales y en todo el sentido de la palabra, a nivel físico, biológico, etcétera, etcétera, inclusive emocionales, obviamente producto de todos estos cambios, pero también las interacciones en su vida van a cambiar, los comportamientos van a ser diferentes, los enfoques van a ser distintos, lo que ellos querrán consumir va inclusive a cambiar, porque las preferencias empiezan a establecerse de una manera mucho más definida en esta etapa de la vida. Lo que ocurre muchas veces es que mientras nuestros hijos están transicionando, dejando de ser niños para convertirse en adolescentes, eventualmente en adultos, en ese momento de transición que es la adolescencia, mientras ellos transicionan, nosotros queremos seguir criando, educando niños pequeños. Y es imposible.
Algo tiene que cambiar en la dinámica familiar, porque ya no tenemos un niño en casa al cual nosotros podemos establecer con él una supervisión estricta de simplemente sí o no, de establecer límites, sino que tiene que entrar el diálogo y dar oportunidad también para que la autonomía se vaya desarrollando. ¿Por qué razón? Porque eventualmente queremos que ese adolescente se convierta en un joven y eventualmente en un adulto que tome decisiones propias y que cuando nosotros no estemos presentes sepan ellos qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso quiero un poquito reflexionar al respecto y de alguna manera motivarlos a ustedes a entender en esta etapa de la adolescencia, si se encuentran en ella ya o eventualmente cuando se encuentren, en el caso de algunos, ser mentores estratégicos de nuestros hijos o establecer una crianza estratégica que nos ayude a nosotros a que nuestros hijos crezcan, maduren, ganen autonomía, generen autorregulación y simplemente eventualmente se conviertan en los adultos responsables que nosotros queremos que sean, como en algún momento nuestros padres lo lograron con nosotros. En otro contexto, en otra situación, pero aquí estamos. No nos fue tan mal, ¿verdad? Aquí estamos, porque ellos supieron cómo hacerlo en su momento y ahora nos toca a nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de supervisión limitada. No es quitar la supervisión, es limitarla a aspectos importantes de la vida de nuestros adolescentes y jóvenes, enfocada en estos aspectos: privacidad, reputación y seguridad. Cuando se trata de lo digital, recuerden que en el contexto de lo digital no nos vamos a salir del marco en el cual hoy estamos platicando, sino entender que en cuanto a su comportamiento digital queremos ayudarlos a que ellos ganen privacidad, reputación y seguridad, y ahí va a ir nuestra supervisión, que nuestros hijos tengan ciertas libertades para, dentro del marco de la edad en la que se encuentran, tengan su propio perfil en redes sociales, consuman contenido digital, etcétera, etcétera, pero sin estar completamente por su libre cuenta, sino que nosotros estemos allí supervisando cómo va en lo que tiene que ver con la privacidad, la reputación, la seguridad. Porque hoy estamos viendo de que muchos de los adolescentes consumen material digital e inclusive comparten información digital, y a veces no hay adultos que los supervisen de alguna manera y corren el riesgo de exponer sus propias vidas, de ponerse en riesgo ellos, de poner en riesgo a la familia o de compartir contenidos que afecten inclusive su reputación como personas. Y en ese sentido nosotros vamos a tener que seguir trabajando y acompañando a nuestros hijos a lo largo de la vida hasta que se conviertan en adultos, y espero que para ese momento no sea necesaria una supervisión, sino que ya sepan completamente qué hacer. Diálogo abierto, sobre todo en cuanto a decisiones digitales y sus consecuencias. Hablemos todo el tiempo con nuestros hijos. Es importante conocer qué están consumiendo y qué están compartiendo, escucharlos, ver sus preferencias, qué desean nuestros hijos, qué es lo que hacen cuando pasan tanto tiempo frente a una pantalla o ocupan tiempo de su día frente a estas plataformas digitales y redes sociales. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te llama la atención? ¿Con quiénes interactúas? ¿Qué comunicación estás teniendo con estas personas? Si es que ocurre, ¿qué información estás manejando? ¿Qué está llegando a ti? Y tener esta comunicación es importante, enterarnos qué está sucediendo, escuchar a nuestros hijos y obviamente ayudarlos a entender que deben tomar decisiones correctas y que hay consecuencias detrás de cada decisión que se tome en la vida, sea positiva o negativa. Y obviamente tenemos que establecer acuerdos de autonomía progresiva. En la medida que nuestros hijos van creciendo, van aumentando en edad, se supone que van ganando entonces también la capacidad de ser autónomos, y esto tiene que ir progresivamente. No se le puede dar la misma autonomía a un niño de 14 años que a un adolescente o un joven de 17 años. Obviamente en esos 3 años de diferencia cambió mucho. Se supone que haya madurado mucho más, y entonces los grados de autonomía tienen que cambiar y tienen que ser mucho más amplios. Así que se hace con conciencia, negociando con nuestros hijos, viendo el grado de madurez que ellos tienen, el contexto inclusive en el que ellos se desenvuelven digitalmente, y esto nos da a nosotros las pautas para decirles sí o no y para estar presentes. Una vez más, no sé si se dan cuenta de que la presencia de nosotros y nuestro lugar en la vida de nuestros hijos y en la crianza de nuestros hijos es indispensable. Nosotros somos los actores principales. Al final del día, los que decimos sí o los que decimos no, seguimos siendo los padres. Inclusive cuando dialogamos con nuestros hijos, cuando nuestros adolescentes entran en etapas de mayor madurez y nosotros comenzamos a dialogar más con nuestros hijos e imponemos menos, aún en esa etapa de mayor diálogo, al final del día, papá y mamá, la autoridad sigue estando en nuestras manos, y por lo tanto, aunque podamos dialogar, nuestros hijos no deben tomar decisiones por nosotros.
ni tan siquiera están capacitados para tomar todas las decisiones por ellos mismos, porque nosotros como padres estamos allí no solamente para supervisar, para orientar y para guiar, sino también con la autoridad para tomar decisiones, porque esto los protege y es necesario para nuestros hijos. Un adolescente es vulnerable emocionalmente cuando sus padres no deciden por él, cuando sus padres no lo ayudan inclusive a tomar sus propias decisiones. Ellos están en la etapa en la que necesitan escucharnos y también en la etapa en la que en ocasiones necesitan de nuestra autoridad, no de nuestro autoritarismo, que es diferente, de nuestra autoridad para establecer un sí y un no, que sea razonable, que sea beneficioso, tanto para ellos como para nosotros, como para todos. ¿Se entiende? Eso es muy importante porque hoy en el mundo moderno, en algunas familias, se llega al diálogo en donde la familia entonces maneja lo que se tiene que hacer y al final los hijos son los que deciden. Y si eso es lo que sucede, hubo un cambio de roles. Y algo comenzó a funcionar de una manera incorrecta y ellos no tienen la madurez ni la capacidad para decidir de la manera correcta y eventualmente todo el hogar se va a afectar, se va a dañar. Por lo tanto, la toma de decisiones importante sigue estando en manos de nosotros y somos los que les vamos a dar a ellos ciertos permisos para tomar entonces su comportamiento digital de una manera cada vez más autónoma. Y obviamente la enseñanza por parte de nosotros hacia nuestros hijos de habilidades que son claves y que son críticas, la autorregulación emocional, la resiliencia digital y el juicio obviamente ético en cada una de estas cosas. Que nuestros hijos sepan qué hacer cuando manejan contenido digital y sepan qué hacer cuando van a compartir contenido digital. Es muy importante. Y sobre todo prepararlos para que cuando ellos tengan que tomar esa decisión, cuando nosotros no estamos. ¿Qué van a hacer ellos cuando nosotros no estamos? Eso es clave. Si para que funcionen bien tenemos nosotros que estar presentes, algo no está funcionando bien. Si para que nuestros hijos se comporten bien, tenemos que estar nosotros allí presentes, algo no está funcionando bien. Tenemos que educar a nuestros hijos para que tengan la capacidad de decir, esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me conviene, esto lo veo, esto lo desecho. Esto lo pregunto antes. ¿Será que puedo? ¿Será que puedo subir esta fotografía? ¿Será que puedo compartir esta información? ¿Será que puedo dar mi ubicación? Y ahí los padres, como adultos, tenemos que conversar. Varias veces hemos visto que adolescentes en los Estados Unidos, no sé si aquí en México, en los Estados Unidos a los 16 años, los adolescentes pueden tener su licencia de conducción. ¿Aquí en México también? El permiso de conducir, bueno, en los Estados Unidos se les da la oportunidad de tener su licencia de conducción a los 16 años. ¿Y qué ha ocurrido? Varias veces que nos hemos encontrado que adolescentes publican sus tarjetas, sus licencias de conducción, las ponen allí en sus redes sociales, muy contentos, muy felices, compartiendo con todos. Finalmente tengo mi driver license, tengo mi licencia de conducción. Lo que no se dan cuenta es que ahí está su nombre completo, la dirección, su fecha de nacimiento y toda la información necesaria que alguna persona que les pueda hacer daño a él y a su familia tiene a mano inmediatamente y que aunque lo quiera borrar quedará en algún lugar, en algún servidor y que puede perjudicarlo de alguna manera. Entonces no tienen la capacidad en ese momento para percatarse el peligro que corren y en el peligro que ponen a su familia. ¿Y quiénes somos los que tenemos que tener este diálogo previo? Nosotros los padres. Mira, vas a tener el permiso para tener tu licencia de conducción, vamos a acompañarte en el proceso de que la obtengas, pero también quiero que sepas algo, no debes publicar esta información en una red, no, que lo hago en mi círculo más íntimo, con mis amigos, no, con nadie, no sabes quién va a usar esa información y va a ser perjudicial, no sabes si tu amigo va a tomarla y la va a compartir con alguien más porque le pareció chistoso hacerlo y pone en riesgo tu vida y por supuesto la de toda la familia. Este tipo de comportamientos se dan todos los días. ¿Y por qué sucede? La pregunta es, ¿por qué un adolescente comparte algo tan privado y con tanta información suya en una red social pública o en un círculo íntimo pero digital donde esto se puede compartir a más personas? ¿Por qué lo hacen? Muy sencillo, porque todavía no tienen la capacidad y la madurez como para tomar una decisión tan coherente y nos toca a nosotros los padres estar presentes, prepararlos y dejarles saber cuándo sí, cuándo no, y que ellos entonces aprendan a obedecer y a disfrutar el obedecer. Y creo que eso es algo que muchas veces hoy vivimos en una generación de padres, principalmente, hablo ahora de nosotros, la generación de nosotros los padres, muy preocupada en traumar a nuestros hijos. Y decimos, ¿y si lo traumo con esta decisión? Un no le hace daño a nuestros hijos. Si es un no congruente con la decisión que estamos tomando, si es un no que viene desde el amor y del compromiso de hacerle bien a nuestros hijos.
No es un no que viene desde el enojo, no es un no que parece venganza, no es un no que quiere coaccionar la libertad de nuestros hijos, pero sí es un no que viene desde el amor, desde el compromiso que tenemos con ellos, del hacerles bien. Por supuesto, bienvenido el no, les va a hacer bien. Les va a hacer bien más que el sí permanente, más que el aceptar cualquier comportamiento, más que el permitirles que manejen cualquier tipo de información y consuman cualquier contenido digital que eventualmente les termine haciendo daños en una etapa para la cual no están preparados para recibir esa información. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos uso de nuestro lugar y nuestra participación sea cada vez mucho más presente en la vida de nuestros hijos. La siguiente, por favor, Inge. Las ventajas de esta crianza estratégica o mentoría estratégica, como también la llamamos en el día de hoy, son las siguientes. Número uno, obviamente ya lo hemos dicho, desarrolla autonomía responsable, más autonomía, más acercamiento a esa etapa en la cual tendremos adultos en casa o eventualmente salgan como adultos a su vida, a hacer sus propias vidas, y los hemos ido preparando, otorgándoles pequeñas responsabilidades, dándoles permisos cada vez más y más para que ellos puedan tomar decisiones propias, pero sin aislarnos, sin quitarnos de la ecuación, sin desaparecer de sus vidas, con esa supervisión limitada, ya no tan estricta como cuando eran pequeños, que estábamos ahí permanentemente diciéndole que sí o no a todo. Ahora les damos más espacio, les damos más cobertura, les damos más oportunidad, pero sin irnos de sus vidas, sin quitarnos de la ecuación, supervisándolos de una manera objetiva y de una manera inteligente para que desarrollen su autonomía. Refuerza obviamente la confianza mutua, la confianza que tiene que ganar en sí mismo el hijo de saberse que es responsable y que sus padres creen en su sentido de responsabilidad. Refuerza la confianza que nuestros hijos nos tienen porque ven que nosotros los vemos de la manera acertada que ellos necesitan que los veamos, y obviamente crea ese vínculo familiar en el cual hay canales de comunicación, hay vías abiertas para hacer preguntas, para pedir permisos y para dialogar e inclusive manejar límites y restricciones. Prepara inclusive a los adolescentes para tomar decisiones correctas. Esto es muy importante. Yo creo que es muy fácil decir los adolescentes de hoy son peores que los de antes, y eso se escucha con mucha frecuencia. Bueno, la pregunta es, si los adolescentes de hoy son peores que los de antes, ¿no será porque los padres de hoy somos peores que los de antes? Porque al final del día, los adolescentes aprenden a comportarse en la vida como los padres los educamos. Entonces, cuando estamos haciendo una crítica a una generación, sin darnos cuenta, estamos criticando la nuestra. Y yo creo que no se trata de hacer críticas generacionales, sino de asumir responsabilidades generacionales. De entender dónde se encuentran ellos y dónde nos encontramos nosotros. ¿Qué papel juegan nuestros hijos y cuál es el nuestro? Nuestro grado de responsabilidad, nuestra participación, nuestro compromiso, nuestra presencia, nuestro acompañamiento y nuestra autoridad deben ser ejercidas todo el tiempo por el bien de nuestros hijos, porque al final son los más favorecidos. La siguiente, por favor, Inge. Entonces, ¿qué hacemos para implementar esta mentoría, esta crianza estratégica? Número uno, creo que tenemos que identificar áreas claves de riesgo. Te voy a dar oportunidad de mayor uso de redes sociales, que tengas mayor presencia digital, que tengas mayores libertades en el consumo digital, pero primero entendamos que todavía tengo que supervisar qué ves, qué no ves, dónde navegas, dónde no lo haces, con quiénes te conectas, con quiénes no, qué comportamiento tienes. Y esto es importante. La supervisión estricta todavía puede ser necesaria. Por ejemplo, datos personales o contactos desconocidos. Lo que compartía esta adolescente, compartiendo algo íntimo con un círculo de amigos mientras excluye a los padres, o estos adolescentes compartiendo la fotografía de su licencia de conducción y haciendo pública una información privada. Necesita la supervisión de los padres que a tiempo, preventivamente, digan no, eso no se puede hacer, no, eso no está permitido, y dialoguemos primero en casa, conozcámonos mejor en el hogar y luego hablemos, si es necesario, compartir esa información de tu vida personal con terceros, o mejor se queda en casa y lo manejamos mientras creces, mientras todavía estás en una etapa formativa, mientras todavía te encuentras en una etapa donde crees que ya lo sabes todo y lo descubriste todo, pero probablemente no sea así, y necesitas inclusive tener espacios de privacidad donde te acompañemos hasta que te encuentres personalmente y puedas ofrecerte una versión completa de ti mismo. Nuestros hijos necesitan eso, que los ayudemos a entender que todavía no están listos para vender su identidad al público de una manera amplia y visible, cuando están todavía en procesos
de crecimiento. Entonces también toca negociar límites y responsabilidades. Ok, todavía hay límites que establecer, nuestros hijos van a dialogar más, van a hacer mucho más presión para que los límites sean quitados, pero nosotros sabemos hasta qué punto podemos decir sí o no. Entonces no cedan a las presiones tan fácil. No seamos manipulables tan fácilmente, sino que concentrémonos en esto. Yo creo que esto es una clave que los padres modernos necesitamos. No pensemos tanto en lo que podrá suceder o en la afectación emocional de decir que sí o no a una situación, sino que pensemos en lo que va a ayudarles a nuestros hijos, la toma de decisiones por nuestra parte. Porque muchas veces pensamos, bueno, pero si le digo que no, se va a entristecer, si le digo que no, se va a deprimir, si le digo que no, va a suceder esto y mañana entonces seré yo el culpable y me hará reproches y reclamos porque no le permití en su momento hacer algo. No pensemos, ¿por qué le voy a decir que no? ¿O por qué le voy a decir que sí? ¿Por qué le voy a dar este permiso? ¿O por qué no? ¿Qué explicaciones le voy a dar a mis hijos? ¿Cómo los voy a persuadir? Cuando nos sentemos a conversar al respecto y les diga por qué no a su petición, ¿qué argumentos tengo para ellos? Es necesario que como adultos pensemos en esto. Y no que seamos tan manipulables todo el tiempo a nivel emocional, de solamente concentrarnos en el efecto emocional de nuestras palabras, sino mirar algo mucho más global, mucho más completo, de cómo estamos apoyando a nuestros hijos y cómo estamos enfocados en hacerles bien y tener los criterios y los argumentos para que cuando ellos nos hagan sus preguntas o hagan su presión para que cambiemos, se encuentren con argumentos que son sólidos, pero que al final tienen que ver con el bienestar de ellos y que terminen persuadiéndonos a comprender por qué sus padres les puedan decir que no en un momento cuando ellos esperan un que sí. Cuando ellos esperan un sí, reciban un no. ¿Por qué? Y es válido, sobre todo cuando adolescentes cada vez se acercan más a la etapa de la vida adulta, puedan escuchar que sus padres tienen argumentos frente a los momentos en los cuales, incómodos pero necesarios, ellos reciben un no en lugar de un sí. Acompañar la autonomía progresiva es importante. Te doy permisos, te dejo usar con mayor flexibilidad tus redes sociales, tener más comportamiento digital, pero vamos de la mano. Seguimos compartiendo, sigo a tu lado, sigo acompañándote, sigo siendo tu papá, sigo siendo tu mamá. No nos vamos a quitar, y que ellos entiendan que esa permanencia no es porque desconfiamos de ellos, sino porque queremos acompañarlos porque todavía no están listos. Y ya llegará el momento en que nosotros los dejaremos volar, como hace la mamá águila con su aguilucho, que en el momento clave entonces lo empuja al vacío para que aprenda a volar por su cuenta. Y eso lo hace una y otra vez, pero siempre regresa a tomarlo en el aire porque sabe que no está listo, pero lo está preparando. Eso es la adolescencia. Cuando nosotros les permitimos ciertos espacios a nuestros hijos para que tomen sus decisiones, es como la mamá águila empujando a sus aguiluchos a que se lancen al vacío, a que experimenten el temor del riesgo, del compromiso personal, del intentar volar por sí mismos. Y los padres sabemos que no están listos y los recogemos a tiempo. Esa es la supervisión entonces que toca hacer. Pero llegará un día en que sabemos que ese empujoncito al vacío será determinante y será decisivo, porque ya tendrán alas fuertes y la capacidad entrenada de volar entonces y desafiar el viento por su propia cuenta. Pero es el proceso el que los lleva a saber volar por cuenta propia, es el acompañamiento, y a eso nos referimos cuando hablamos de acompañar en la autonomía progresiva a nuestros hijos. Son esos pequeños empujones que le vamos dando en la vida, de permisos, de sí que le vamos dando, de darles oportunidad de hacerse responsables, pero siempre estar ahí, siempre estar presentes, siempre estar a punto de entonces decirle, pero no de esta manera, sino de esta otra manera. Permíteme ayudarte, y que ellos se dejen ayudar y que disfruten el acompañamiento de nosotros a cada paso. Y obviamente la reflexión conjunta. Hablar antes de tomar decisiones, pero hablar también después de que se tomaron las decisiones. Hablar acerca de las consecuencias, de cómo se siente cuando tomaron una decisión y no salió como esperaban, no recibieron los comentarios que esperaban, o hubo consecuencias negativas de las decisiones que tomaron. Es importante, antes de la disciplina, la comunicación, la reflexión. Sí, mira, tal vez tomaste una decisión equivocada, no lo dialogamos antes, no supimos lo que ibas a hacer, y mira las consecuencias que te afectan directamente a ti. Y sé que la principal disciplina será el dolor que la consecuencia trae a nuestros hijos, pero lleva el diálogo. Llega a sentarnos y decir, ¿qué aprendiste de todo esto? ¿Qué aprendimos todos?
Y esto muestra que debemos estar cada vez más vinculados, que debe haber mayor comunicación. Necesitas de nuestros permisos antes de tomar cualquier decisión, y que obviamente esta disciplina que tomaremos no es porque estamos enojados, sino porque queremos hacerte bien y queremos protegerte de ti mismo en esta etapa de crecimiento hasta que estés listo, estés lista para tomar las decisiones que no te afecten con este tipo de consecuencias. La reflexión, creo que después de que nuestros hijos tomen decisiones y que ellos escuchen por qué lo hacemos, es de suma importancia. La siguiente, por favor, Inge, y ya estamos aterrizando. Así que lo importante, el objetivo de todo esto que hoy traigo como una propuesta y una reflexión para ustedes, no es eliminar los riesgos. Básicamente, eso es lo que quiero enfatizar al respecto. No vamos a eliminar riesgos en la vida de nuestros hijos. De hecho, los riesgos son necesarios. Los riesgos son parte del crecimiento. Los riesgos son inevitables. Los riesgos son parte de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nosotros no nos creamos esa falacia de que podemos quitarles los riesgos, los obstáculos a nuestros hijos del camino, porque es imposible. Nuestros padres no pudieron hacerlo con nosotros. Nosotros tampoco podremos hacerlo completamente con nuestros hijos. Y de hecho, no deberíamos hacerlo, porque la vida se trata también de eso, de riesgos y de obstáculos que están allí para hacernos crecer. Pero de lo que sí se trata es de enseñar a nuestros hijos a enfrentarlos de manera segura y responsable. Esa es la crianza estratégica, cuando les mostramos a nuestros hijos que la vida está llena de peligros, de riesgos, de obstáculos, de circunstancias y de situaciones en las que ellos tendrán que tomar decisiones correctas, y entrenarlos para que ellos sepan tomarlas, para que sepan enfrentar el riesgo, para que sepan que pueden regresar a casa en el momento quizás de temor, cuando no sepan qué hacer, y decirnos: ayúdenme, no sé cómo hacerlo, no sé cómo enfrentarlo en este momento, pero saben que cuentan con nuestra presencia y con nuestra compañía. Ese es el propósito. La mentoría estratégica fortalece confianza en la vida de nuestros hijos, en la relación padre-hijos también, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones inteligentes, incluso, y esto es muy importante, lo subrayo, cuando no estamos presentes. Papá, mamá, si sus hijos saben cómo comportarse cuando usted no está presente, hemos hecho bien la tarea. Si sus hijos toman decisiones correctas cuando nosotros no estamos haciendo bien la tarea como padres. Pero si ellos a nuestras espaldas tienen un comportamiento y adoptan una personalidad o proyectan una personalidad que nosotros no conocemos, entonces algo falló. Algo sucedió, que nuestros hijos nos están vendiendo una imagen en casa y otra en público, en el colegio, en redes y en otras partes. Y no debe ser así, porque tenemos que criar, educar hijos congruentes, que se comporten igual en todas partes, que piensen y hablen igual en todos los lugares, y que comiencen por ser ellos mismos, tal cual son en casa, que fallen en casa, que fracasen en casa, que se equivoquen en casa, que digan lo inapropiado en casa, porque es allí donde mayor comprensión tendrán, pero también mayor corrección para su bien, y que aprendan a entender que todo esto es para el bien de ellos. Pero si creamos ambientes donde nuestros hijos no se sienten confiados para ser quienes son, para fallar, para fracasar, para cometer errores, porque no es un ambiente donde se permita, entonces ellos tendrán comportamientos externos, identidades totalmente opuestas afuera, en la vida pública y digital, que no tienen en casa. Y eso es un fracaso para todos en el hogar, y no debemos darnos ese permiso, sino que por el contrario, debemos educar a nuestros hijos para que sean congruentes, para que sean de una misma pieza, para que tengan una sola identidad en casa y en público. Obviamente habrá presiones, habrá momentos en los cuales por presión social tomarán decisiones que no nos parecen o que no se parecen a nuestros hijos, y eso se entiende, porque nosotros también fuimos adolescentes. No hablo de eso, hablo de esa dualidad, de esa doble personalidad, la que tengo virtualmente, la que tengo con mis amigos y la que tengo en casa. Y si eso es así, se debe entonces reflexionar, conversar con los hijos y hacer los ajustes nosotros como padres, para que ellos se encuentren en un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos y donde puedan ser acompañados, inclusive, y muy importante, ser corregidos. Cerramos entonces la plática. A continuación, ingeniero, la última, por supuesto. Esta es la premisa con la que quiero terminar en el día de hoy. Preparar a nuestros hijos para la vida digital no es limitarlos, no es decirles que no es prohibirles, porque esa realidad ya llegó, está aquí, está presente, es parte de nuestra vida. Es darles más bien libertad con juicio, responsabilidad y sobre todo esto, acompañamiento. En un mundo sumamente ocupado, donde muchas veces sentimos el alivio de que ahí está el teléfono inteligente, de que ahí está la tableta, de que ahí están las redes sociales, el videojuego, para tener nuestros momentos libres. No lo veamos así. Veamos que esa es una realidad igual de peligrosa, y una realidad donde nosotros también tenemos que entrar
y una presencia que nosotros debemos tener y un acompañamiento que debemos practicar mientras nuestros hijos se desenvuelven digitalmente. Así que por favor, papá, mamá, no cedamos nuestro lugar. Nosotros somos piezas importantes en la vida de nuestros hijos, sino es que en este momento, mientras creamos niños y adolescentes, somos las piezas más importantes en el crecimiento de ellos, sano y por supuesto valioso. Gracias por su reflexión, gracias por llegar esta mañana, gracias porque no solamente han escuchado, sé que han reflexionado, y muy importante, al salir de este auditorio, cada uno tomemos la decisión de volver en práctica lo que hemos escuchado y hacerlo vida por el bien de los hijos que tenemos en casa. Gracias una vez más, y como siempre, mi deseo para todos ustedes, sus hijos y la familia en general, que Dios me los bendiga. Muchas gracias.